¿Cómo debo perdonar para ser perdonado? Cuando yo no era cristiano era muy orgulloso, rencoroso. Yo no tenía como que compasión, no sé. A veces yo mismo decía que me veía de una manera tan cabizbaja que parecía que no valía lo que Dios hizo por mí y cuanto algo para Dios. Les voy a contar una experiencia divina para que podamos entrar en el tema plenamente. Vivida y practicada antes de ser cristiano, hermano. Con mi suegra, eso sucedió con mi suegra. Mi suegra conmigo tuvimos una contienda bastante pesada. Salí del lugar de su tierra y me le traje a la hija. Cuando se vino su hija conmigo, bueno, total que hicimos lugar y tuvimos familia. Pero yo le decía a mi esposa, cuando yo no voy a visitar a su mamá, porque yo no perdono a su mamá ni en esta ni en el otro mundo. Y ella se ponía triste y le hacía tanto daño a mi compañera cuando nosotros ya no éramos casados. Y un día me dijo, ¿por qué no me dejas ir allá a mi casa? Yo quiero visitar a mi mamá. Entonces yo le dije, bueno, usted va a la casa cuando usted trabaje y se gane la plata usted mismo. ¿Sabe por qué? Porque usted con mi plata no vaya a ver a su mamá, porque yo su mamá yo la odio. Y al darle la plata a usted es como si yo mismo fuera, hermano, qué tremendo rencor, tremendo orgullo. Un día me encontró Dios mal parqueado y me dijo, Dios, ven acá. Tú eres el rencoroso, tú eres el orgulloso, tú eres el imperativo. Ven que te voy a llevar donde yo quiero llevarte, hermano. Y compré una Biblia y comencé a estudiar la Biblia. Le pedí a un hermano que me ayudara a entender la Biblia. Y me metí en el capítulo 26 del libro de San Mateo. Y ahí comencé y miré todo lo que Dios hizo por este mundo, por esa raza caída, incluyéndome a mí. Luego me bauticé y ya sentí el perdón que nuestro Padre Celestial me dio. Y cómo me recibió Dios con este temperamento tan tosco. Y comencé a arreglar mi vida ahí con Dios. Ay, Señor, yo soy orgulloso, yo soy imperativo, yo soy rencoroso, yo no sé perdonar, enséñame a hacer lo que te agrada. Man, y tantas fueron las cosas que yo le pedí a Dios que un día le dije a mi esposa, nosotros vamos para La Guajira a visitar a tu mamá. Y ella se alegró tanto. Pero déjeme decirle, hermano, que antes de salir para La Guajira yo tuve que hacer una semana de oración. De madrugada con mi esposa. Todas las mañanas nos levantamos a las 3 de la mañana. Orábamos para que el Señor me diera la fuerza para pedirle perdón a mi suegra. Para que mi suegra me perdonara. ¿Quién es el ser humano? Nosotros somos carne. Y la carne se pudre. Los huesos se apolillan. Y a veces estamos y desaparecemos. Y yo le pedí a Dios que me diera ese valor. Señor, no me quites la vida antes de que yo no le vaya a pedir perdón a mi suegra, porque yo me siento perdido con esto. Hicimos la semana de oración y mandé a la esposa adelante un mes. Váyase usted adelante y vaya arreglándome todo el problema que yo tengo con su mamá. Y así fue, mis hermanos. Ella se fue adelante y yo me fui más atrás. Y le dije, antes de yo llegar allá, hicimos 2 semanas de oraciones. Usted la haga ya a las 5 y yo haga a las 5 hermano, y llegué a la casa de la suegra para no alargarle tanto la historia, que es tan fructífera para aquellos que no quieren perdonar. Cuando llegué a la casa, la señora que yo llegué, se perdió la señora y se desapareció de la sala y se me fue atrás a la casa. Y yo llegué y saludé, ¿dónde está la suegra? No, está por allá, y allá me le boté. Donde estaba ella, le llegué, la saludé, le di un fuerte abrazo y comenzó a hablarme enseguida de Dios. Y dije, no es el momento. Vamos acá, entre para acá, no es.
no está en la oscuridad, entra acá en la sala que acá hay luz, yo quiero verla y vine fue a visitarla. Mis hermanos, y el día siguiente yo dije, bueno, hoy sí vine vamos a hablar nosotros lo que viene. Nos sentamos en un lugar y abrí la Biblia. Comencé a estudiar la Biblia con ella. Leo, te vengo a pedir perdón. Ahí nos abrazamos, lloramos, nos pedimos perdón y todas esas cosas. Hermano querido, ¿quién soy yo para no perdonar y quién eres tú para no perdonar? Pero el ser humano cuando no conoce a Dios se deja involucrar de las cosas de este mundo y de ese diablo que no quiere que nosotros nos acerquemos, no quiere que nosotros perdonemos. ¿Cómo debo perdonar para ser perdonado? En el capítulo 6 del libro de San Mateo encontramos nosotros la oración moderna de nuestro Padre Jesucristo. Ahí encontramos nosotros cómo el Señor, ya en los últimos 4 versículos, el Señor dice unas frases maravillosas. En el versículo 12, dice así, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el versículo 13 dice lo siguiente, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por los siglos de los siglos. Y el versículo 14, el Señor hace una frase maravillosa, en el cual fue lo que me hizo entender quién era yo para no perdonar a mi suegra. Y quién era yo para vivir con ese rencor, y con esa maldición se puede decir encima. El orgullo es la perdición del ser humano. Y el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el versículo 15 dice lo siguiente, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este fue el versículo que me hizo mover y tener la semana de oración para tener la valentía de irle a pedir perdón a mi suegra. Entonces, yo dije, Señor, si yo no perdono a mi suegra, ¿cómo entraré en el reino celestial con este orgullo y con este problema que no he podido solucionar hasta hoy? Dame la fuerza para llegar, Señor, porque ya sé que tú me perdonaste. Abriste los brazos en la cruz, yo no merecía ese perdón, pero tú me lo diste porque soy tuyo y en la cruz derramaste tu sangre para hacer remisión de los pecados de aquellos que hoy vivimos en la faz de la tierra. Querido hermano, interesante lo que vamos a aprender hoy, pero algo te digo, si no perdonáis, tenemos que perdonar de todo corazón. Tenemos que perdonar con un tremendo corazón arrepentido, un corazón que se sienta la presencia del Espíritu Santo y que sea Dios el que esté dirigiendo ese corazón para que no tenga orgullo, no tenga rencor, no tenga envidia, no tenga nada que ver con lo que Satanás ha sembrado en el corazón de los seres humanos. Hoy la lucha es esta. Esta es la lucha, mis queridos. Saber perdonar y perdonar no es fácil. Pero déjame decirte que tampoco es difícil. Porque cuando tú le das cabida al Espíritu Santo y tú quieres tener ese sentimiento de perdón y quieres tener ese perdón, ahí tenemos un Dios que se humilló en la cruz. Tenemos un Dios que vino a la tierra dejando su reino celestial, dejando su gloria para humillarse y decir, aquí estoy abriendo los brazos en el medio de 2 ladrones para abrazar un mundo que verdaderamente está imbuido en la perdición y en el pecado. Hoy la luz del Espíritu Santo nos llene, nos capacite para reconocer ese santo sacrificio y que vale la sangre de Cristo para nosotros.
mensaje, mis hermanos. Capítulo 18 del libro de San Mateo, ese versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El Señor, después de enseñar la parábola de la oveja perdida, está reunido con sus discípulos y de pronto está rodeado de una multitud. Y conociendo el Señor Jesucristo el corazón de todos los presentes, ahí estaba Pedro, que no se le escapaba nada, como el intrépido, el hombre que siempre se adelantaba queriendo ser el hombre mejor de los discípulos. El Señor le dijo: si tu hermano pecare, y comienza el Señor, dígame el versículo 16, hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Un ejemplo, que Dios me libre y me guarde de todo esto. Viéndome usted ser lo malo, apartándonos un poco de los caminos de Dios, porque yo vea a alguien haciendo lo malo, yo tengo que ir con mansedumbre a donde está este hermano con este problema. Dice el hermano: mire lo que usted está haciendo, me duele porque usted es el Hijo de Dios y usted es aquel hermano que nosotros amamos en la iglesia. Y lo que usted está haciendo, hermano, no es agradable delante de los ojos de Dios. Y el hermano escucha la voz de Dios a través de este siervo. Y déjeme decirle, mi querido, que la Biblia dice que si no nos oyera Actos 3, entonces teníamos que decirle a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenerle por publicano. Pero dice el versículo, ya después que Dios habló todo esto, el apóstol Pedro se adelanta y le dice, ¿cómo dice el versículo 21, hermano Smith? Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mire gracias, hermano, a donde se va Pedro, oyendo la expresión del Señor Jesucristo y viendo el amor, la gracia y la misericordia de un Dios todopoderoso. El apóstol Pedro no alcanzaba a discernir ni mirar cuántas veces teníamos que perdonar y cuántas veces nos perdonará nuestro Padre Celestial, hermano. Se puso y le dijo: Señor, hasta 7 veces. No, el versículo 21 dice que Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Mis hermanos, ¿cuántas veces peco yo delante de Dios? ¿Cuántas veces en mi mente esos pensamientos erróneos, de pronto las malas palabras que salen de mi boca, van en contra de la voluntad de Dios, ofendiendo a Dios? Pero ahora me quedo con esos pecados como guardaditos, no los confieso. Ese pecado tiene problemas delante de Dios. Y por eso hoy tenemos que estar nosotros más atentos que nunca, a ver cuál es el cuidado que yo debo de tener para no ofender un ser tan santo como es el Espíritu Santo, que está a nuestro alrededor queriéndome conducir al Padre. Por eso, hermano, los cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el Espíritu Santo no se puede contristar, ni tampoco lo podemos alejar con nuestro mal modo de vivir. Yo les tengo, hermano, experiencia que hay aquí, como dice usted al ratico, no alcanzaría la mañana para contarle. Un día un hombre me dijo que yo era más sucio que un inodoro, ya siendo cristiano. Yo era más sucio que un inodoro, pero la respuesta mía fue apacible. Y fue una respuesta que le dije totalmente. Y yo, un hombre que era guerrillero, porque me debió una plata y se la cobré. Entonces yo le dije: no, está bien que yo sea sucio más que un inodoro, pero déjeme decirle, mi compañero, que yo quiero lavarme en la sangre de Cristo, y por eso lo busqué. Porque quiero ser limpio en la sangre de Cristo, porque este inodoro un día tendrá que ser limpio delante de Dios. Pero déjeme decirle, si usted no se deja limpiar de la sangre de Cristo, de pronto yo, siendo un inodoro, me limpio
limpia el Señor, porque le estoy dando cabida al Espíritu Santo, le estoy dando cabida a lo que Dios me enseña en su santa palabra. Pero tú con esa pistola en las manos, ¿qué estás haciendo? Le dije en otra palabra, le estás quitando alma a Cristo. Y yo estoy ganando alma para Cristo. El hombre agachó la cabeza. A pesar de un guerrillero, no me dijo absolutamente nada. Te perdono, no te preocupes. Si no hay plata, pues tú verás que puedes decir, ya, vamos a dejar las cosas quietas. Hermano, el Señor Jesucristo nos cuenta una parábola en el capítulo 18, versículo 23, y está, dice la Biblia, palabra de Dios, 2 deudores le debían al rey. Versículo 23, 24 y 25 y 26. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Tremenda deuda. 10,000 talentos. ¿Cuánto de dinero podía ser eso en aquel entonces? Un promedio, $1,000 millones. Imagínese, hermano, qué tremenda deuda. Qué tremenda deuda. Este hombre no tenía con qué pagarle. Ese rey se representa a Jesucristo hoy. Nosotros, ¿cuántas deudas le debemos a Dios? ¿Cuánto le debemos a Dios? Cuando mismo Dios dice en su santa palabra, que si yo juntare todo el dinero del mundo, eso no será recompensa para comprar mi alma, porque el alma no se compra con dinero. El alma se compra cuando nosotros sacrificamos nuestro corazón, nuestra vida por nuestro Padre Celestial. Y aceptamos ese sacrificio santo, que la sangre de Cristo no tiene precio, mis hermanos. La sangre de Cristo no tiene precio. Y por eso dice Dios que si ni se junte todo el dinero del mundo, hay solución para comprar mi alma. Porque el único que puede ganar el alma es cuando yo reconozco lo que soy y me doy a ese Jesucristo para que limpie mi alma, limpie mi conciencia, limpie mi espíritu, limpie desde los pies hasta la coronilla de la cabeza, como dice Isaías, que es una sola llaga. Entonces, interesante esto. Pero ahora este hombre salió perdonado delante del rey y se encuentra con su consiervo. Sígame la lectura, hermano, por favor. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahí está. Sígame leyendo, hermano, por favor. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ahí, hermano. Entonces, 100 denarios, ¿cuánto puede ser? $50. $50, ¿para qué quedaría 1,000 millones? Tremendo, hermanos. ¿Cómo comprendemos nosotros el amor de Dios? Cuando a mí no me alcanza ni siquiera todo el dinero del mundo para salvar mi alma. Porque el único que puede salvar el alma de nosotros es Cristo, cuando nosotros le entregamos el alma a Jesucristo, sucia, perdida, no importa cómo estemos, no importa qué hayamos hecho, no importa qué pensamos, no importa cómo vivimos, no importa qué hablamos, no importa qué suciedad tengamos nosotros en nuestra vida, pero tenemos un Dios allí que pasó el precio de la sangre de Cristo más que todo el tesoro del mundo juntado en un solo lugar. Y esto es lo que debemos tener hoy nosotros presente, querido. Ahí está el rey movido a misericordia, pero este siervo que sale delante del rey sale con un corazón lleno de ego, un corazón que no se siente perdonado,
Un hombre que no siente perdón, ahora se encuentra con su consiervo y lo manda a la cárcel por 100 denarios que le debe. Querido, interesante esto. Interesante esto. ¿Cuántas ofensas te ha hecho el hermano? ¿Y cuántas ofensas me ha hecho el hermano? Y por una pequeña cosa yo estoy disgustado con mi hermano, lo tengo arrinconado, no lo miro bien y no me di cuenta del perdón que nuestro Padre Celestial me dio en la cruz. No me di cuenta el valor que tiene la sangre de Cristo para lavarme de ese orgullo, para lavarme de esos pensamientos, para lavarme de esos pecados y de ese rencor y orgullo que sienta este hombre perdido, podrido, se puede decir en palabras. Nosotros, dice el apóstol, el profeta decía que nosotros somos como trapo de inmundicia. Ustedes saben qué cosa es un trapo de inmundicia. Y con todo el Señor Jesucristo ama esos trapos de inmundicia, ama esas llagas podridas que están en nuestro cuerpo, que es desde el talón hasta la coronilla de la cabeza, dice el profeta, que somos una sola llaga. ¿A dónde cabe tanto orgullo? ¿A dónde cabe tanto rencor? ¿A dónde cabe tanto desprecio? ¿Quiénes somos nosotros para tener esto, hermanos? No. Jesús dejó su trono de gloria, su reino. El Inmaculado Hijo de Dios se vino a humillar. Entonces, ¿quién soy yo para no humillarme? Y mira lo que dice el versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Siga leyendo, hermano, por favor. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué pasa con el 31? Viendo sus consiervos lo que pasaba, los consiervos del rey, Sí, se señor. entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Hermano, podemos decir en unas frases espirituales que esos consiervos del Señor es el ángel que te rodea, el ángel que me rodea. Está notando todo lo que yo estoy haciendo. Si discutí con el hermano Smith, los vendí y me vendió, ese ángel está tomando cuenta. De pronto, como les digo a ustedes, con ese señor que me trató de inodoro, y yo dije: Señor, es verdad que lo soy, porque yo salí de un mundo muy oscuro y yo sabía la podrición que había dentro de mí, pero yo quiero que tú laves este inodoro, Señor, lávalo. Y así es, hermano, cuando alguien nos diga algo y nos sientamos ofendidos, recorramos a ese Cristo que todavía tiene los brazos y está intercediendo en el santuario celestial por cada pecador arrepentido. Lo interesante es el versículo 32. Mire, algo que vamos a decir completamente. Jesucristo está en el cielo, en el santuario celestial, en su lugar santísimo, recibiendo todo lo que nosotros hacemos de parte de los ángeles que nos rodean. Y ese ángel le está llevando a Jesús y Jesús está mirando. Entonces Jesús está borrando pecado a los pecadores arrepentidos cuando nosotros reconocemos con un corazón contrito y humillado y un corazón verdaderamente arrepentido. Entonces dice Dios: verdaderamente que él hizo esto, bórrale este pecado. Pero hermano, ¿sabes una cosa? Con toda sinceridad, escrito está. ¿Será que Jesucristo revoca el perdón? Claro que sí, la palabra lo dice. Ahí está, hermano. Sí, señor. Sí, hermano, qué tremendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque cuántos pecados me ha perdonado Jesucristo. Yo sigo cometiendo pecado, y sigo cometiendo pecado, y sigo cometiendo pecado, y sigo cometiendo pecado. Mi pecado puede ser revocado. Dice Dios: déjenlo. Y esto no tiene que ver ni con él mismo, mucho menos conmigo. Déjenlo. Ya no tiene perdón. Y ahí, hermano, el perdón puede ser revocado después de haber tenido 20, 30 o 40 años de lucha para ganar la salvación. ¿Por qué? Porque descuido por mí mismo el llamado de Dios
y no entiendo cuántas veces yo ofendo a Dios y lo sigo ofendiendo. Y entonces mi deuda nunca la terminaré de pagar, la pagaré delante de Dios. ¿Por qué? Ahí está, completamente ese texto bíblico. Véndanle todo lo que tiene y llévenlo hasta que no pague. El hombre se arrepiente, le dice, pero hermano, un arrepentimiento no genuino, un arrepentimiento delante del rey, y yo con nosotros con un arrepentimiento falso y una confesión falsa. Porque si no hacemos como dice Dios en su santa palabra, entonces tenemos problemas y tendremos el pecado revocado. El versículo 32, hermano, es por favor. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Siervo malvado, tanto que te amo, tanto que te aprecio, tanto que te digo que vivas una vida en armonía y en comunión conmigo. Apártate del mal, haz el bien y vivirás. Aquí está el pecado revocado para este siervo malvado, dice Dios en su santa palabra. El versículo 34, mi hermano Smith. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Tremendo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ajá, gracias, hermano Smith. Entonces será que ese siervo salió perdonado porque el rey que representa a Cristo lo perdonó, debiéndole $1,000 millones de dólares. Y se encuentra con el que le debía $50, lo meten en la cárcel. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros tenemos esto en nuestra vida, ¿cómo consideramos el perdón de Jesucristo hacia mí para yo odiar al hermano que me ofende? Yo ojo con esto, porque le termino con esta frase maravillosa. 2 hermanos de carne y hueso vivieron en el mundo y tuvieron un choque. De manera que ellos tuvieron un choque grande y se odiaban tanto. Luego uno se bautizó y bueno, andaba predicando y orando, y el otro se bautizó también. Y comenzaron a caminar en los caminos del Señor. Pero déjeme decirle, hermano, que a pesar de que encontraron el perdón que encontramos en el capítulo 26 y 27 del libro de San Mateo, y como dice el apóstol San Lucas en el capítulo 23, versículo 34, el Señor dijo: Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Esos hombres, esa parte, hermano, no comprendieron ese sacrificio, ni entendieron ese perdón. Cuando venía bajando uno por una calle, se desechaban para no encontrarse porque se odiaban, hermanito de carne y hueso, de sangre, nacido del mismo vientre, engendrado por el mismo Padre. Se odiaban tanto, hermanos, y se mantenían en la iglesia, pero luego, como no supieron apreciar el perdón de nuestro Padre Celestial y vivieron con el orgullo y odiándose, hoy están en el mundo, como si en el mundo Dios hubiesen conocido un Dios todopoderoso. Ahí está un perdón revocado. El Señor nos cuide, el Señor nos los guarde, el Señor nos protege. Sepamos y aprendamos a vivir una vida desde hoy en adelante para que nuestro perdón que el Señor nos da no sea revocado y vivamos nosotros entonces en pecado más que cuando no habíamos sido perdonados. Versículo 12 de San Mateo 6. Perdónanos nuestras deudas. Está hablando Jesucristo en la oración moderna que hizo. Aprendan a perdonarse en las deudas y en todos los problemas que tengan. Pero dice Dios: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos
a nuestros dolores. Ahora, cuando dice Dios, perdonan como nosotros perdonamos, yo me hago el énfasis y creo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que el Señor Jesús está mencionando ahí en ese texto bíblico. Y yo les dejo la inquietud, espero que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja y el Señor dé un día en paz y podamos vivir esta semana más cerca de Cristo y más lejos del pecado, más cerca de Cristo y más lejos de las cosas de este mundo, mis hermanos. Dios les bendiga y mi oración en este día.